Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos iniciando un formato de podcast para invitarlos a participar de una conversación que estamos levantando desde el Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile en relación al contexto de la nueva Constitución y particularmente cómo incorporar ciertos contenidos que son relevantes para nosotros en la Comisión de Sistema de Conocimiento. Y para esto nos hemos juntado a conversar hoy día y en esta conversación va a participar Doina Munita, quien es arqueóloga y presidenta del Colegio de Arqueólogos y Arqueólogas de Chile, Paola González, que es abogada y arqueóloga, y quien les habla, soy arqueólogo, y nosotros conformamos una mesa de arqueología y constitución. Entonces, Paola, quizás tú puedes comenzar la conversación y comentarnos por qué es importante que una temática que hasta la actualidad ha sido parte de una ley, creemos o estimamos que es necesario que esté en una constitución. Bueno, claro, nosotros como equipo, ¿no es cierto?, en la mesa de arqueología y constitución, partimos un poco, yo creo, a través de un diagnóstico o una suerte de incomodidad también. O sea, estamos en un país profundamente neoliberal en el cual hemos naturalizado una suerte de desvalorización de lo que es humano. O sea, en distintas áreas profesionales en las que estamos trabajando, ¿no es cierto?, y particularmente en los estudios de impacto ambiental, hemos asistido a un verdadero arrasamiento de todo lo que es el acervo de las comunidades. A veces hay valles completos que son despojados, ¿no es cierto?, de su herencia arqueológica. Estamos, ¿no es cierto?, frente a una amenaza cierta de despersonalización y de unificación en este ímpetu globalizante y sin ningún respeto por las identidades en el que estamos con este sistema neoliberal, ¿no es cierto? Yo creo que Chile ha sufrido gravemente en cuanto a la generación de zonas de sacrificio, el arrasamiento de comunidades completas, ¿no es cierto? Entonces, como arqueólogos, por el contrario, como nuestra formación profesional, estamos ejercitando siempre este esfuerzo de recordar, ¿no es cierto?, y de una memoria profunda. O sea, estamos constantemente viendo los rastros del pasado, de nuestra memoria precolombina, pero también muy conscientes de todo el acervo cultural que todavía sobrevive en nuestro país, ¿no es cierto? Y un poco en eso se encuadra este esfuerzo que hicimos por desarrollar este derecho, ¿no es cierto?, a la herencia cultural, a las historicidades y a la memoria en nuestro país, en un marco constitucional. Así lo veo por lo menos. Sí, en ese sentido también pensar que Chile es un país profundamente colonialista hasta el momento, y dentro de ese colonialismo también se mantiene un status quo donde la cultura se considera un anexo, ¿cierto? Nunca es parte de la base, de los fundamentos de la construcción de país, sino que pertenece al mundo de la cultura, donde los presupuestos son los menores, donde las apreciaciones de, por ejemplo, las y los políticos o el empresariado, piensa que es un mundo de saltimbanquis, como dijeron alguna vez, sin desmerecer, por supuesto, a nuestros compañeros y compañeras saltimbanquis, pero siempre se unifica eso. Y la verdad es que la producción cultural, la herencia cultural, es justamente lo que nos hace humanos, lo que nos hace sociedad, lo que nos hace humanidades diversas. Y en ese sentido es un tema tremendamente fundamental, y es de ahí de donde viene la necesidad de que esto sea un derecho constitucional. Está silenciado. Está en silencio. Algo muy importante que mencionaste, Doina, y que quiero como destacar es entender de que Chile es un país muy diverso, y esa diversidad es un tema muy profundo, y hay una diversidad que es territorial, que quienes vivimos en el Norte Grande tenemos cosas, hábitos, identidades que son distintas a quienes viven en Patagonia o en el extremo sur, o la gente que vive en el centro. Y de la misma forma hay identidades urbanas, hay identidades que son
de índole indígena, hay identidades relacionadas con antiguos modos de vida, pescadores, campesinos, una serie de mundos que actualmente están totalmente invisibilizados. Y en general existe esta imposición, como se ve sobre todo desde los márgenes de Chile, de símbolos patrios que no tienen nada que ver con las diversas realidades de diversos colectivos. Sí, bueno, y también dentro de todo este esfuerzo, también es hacer llegar esto a una normativa de tipo legal. Entonces eso nos llevó también a ver qué sucedía en otras legislaciones, cómo se había resuelto, qué otras experiencias teníamos a la mano, ¿no es cierto? Y así nos fuimos encontrando, por ejemplo, en Europa, con toda esta revalorización, ¿no es cierto?, de las historias locales, en Argentina, con este derecho, ¿no es cierto?, a la propia historia, a conocer la verdad, y también instrumentos internacionales como la UNESCO, ¿no es cierto?, sobre este deber que tienen las generaciones presentes respecto a las generaciones futuras, como la herencia cultural, que en el fondo lo define la UNESCO, que su importancia radica en que le da a los pueblos conciencia de su propia dignidad, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante establecer como un derecho y un deber a la vez que las generaciones actuales protejan esta herencia cultural y la transmitan a las generaciones futuras. Entonces ahí entran a lidiar deberes como la enseñanza, ¿no es cierto?, que los programas contemplen todos estos conocimientos que muchas veces la arqueología maneja en su ámbito propio, encasillados nomás en congresos, por ejemplo, y que esto sea un conocimiento que se extienda y que enriquezca la vida de cada uno. Entonces es muy importante en ese sentido ver que no es una cosa tan extraña, que se ha aplicado en otras legislaciones y que nosotros deberíamos defenderlo como algo que va a sanar un poco el alma nacional. Yo creo que hemos sido muy avasallados y muy abusados. Sí, notarán también quienes nos están escuchando que hemos repetido varias veces el concepto de herencia cultural versus patrimonio, que es el concepto que normalmente se utiliza por la normativa internacional, la UNESCO, los mismos proyectos que se estaban intentando impulsar en Chile hasta ahora. Ese es el concepto que normalmente la gente maneja cuando hablamos de arqueología, es este concepto de patrimonio. ¿Y por qué nosotros hablamos de herencia cultural y no de patrimonio en esta conversación? En ese sentido, la herencia cultural es la herencia de los pueblos. En cambio, el patrimonio es el conjunto de elecciones que hace, en este caso, un Estado, por ejemplo, para atesorar acerca de esa herencia cultural. Nosotros no podríamos normar la herencia cultural porque no corresponde. En ese sentido, cada cultura tiene sus propias normas para su herencia cultural. Los mapuches tendrán el AFMAPU, ¿cierto? Y cada cultura de este territorio o de otros territorios normará su herencia cultural de cierta manera. En cambio, el concepto de patrimonio tiene que ver con un concepto bien economicista, lo podemos desarrollar mucho más después, que también es patriarcal y que tiene que ver con un atesoramiento. Es un concepto que también nos lleva a la usurpación, porque un patrimonio manejado por el Estado puede ser perfectamente una apropiación de diversos elementos, de diversos pueblos, de diversas culturas que se atesoran en este Estado, y perfectamente eso puede ser por malas artes. No necesariamente la patrimonialización va a ser buena simplemente porque pone en valor un elemento de la herencia cultural de una sociedad o de un pueblo. Sí, bueno, quizás varias de las personas que pueden estar escuchando esta conversación se preguntan por qué un conjunto de arqueólogas y arqueólogos les interesa como reflexionar sobre estos temas que son tan de la actualidad, ¿no? Y por un lado, los arqueólogos y arqueólogas estamos acostumbrados a trabajar con objetos, con restos materiales, con paisajes, con territorios que son testimonio de antiguas formas de vida, antiguas formas y actuales formas de vida también. Y a la larga, nuestra herencia cultural es nuestro acervo y es a partir de nuestras vivencias como personas y como colectivos, nuestras vivencias pasadas de distintas generaciones, que podemos comprender cómo nos estructuramos y cómo nos organizamos hoy en día.
Y de la misma forma, el tener una disciplina científica que estudie los cambios del territorio, los cambios de la ocupación humana, y que nos permitan enfrentar los desafíos del presente para un futuro, siempre es un desafío muy importante. Y a la larga, justamente este concepto de memoria descansa en esos dos pies. Por un lado, elementos de índole material, territorial, espacial. Por otro lado, temas relacionados con las culturas vivas, con las lenguas, con las tradiciones, con las costumbres. Y en el punto intermedio está todo el tema de los museos y de los distintos lugares que son repositorios de información, como pueden ser los archivos históricos, los archivos documentales, una serie de ámbitos que hoy en día legalmente están, digamos, en el ámbito que regula la DIVAM, pero que en un futuro justamente pueden tener una organización distinta, descentralizada, con mucho más vínculo a los distintos territorios. Sí, yo creo que hay un ejercicio importante que tuvimos que hacer también, es como una posición de humildad respecto de la arqueología, ¿no es cierto? Tenemos actualmente una posición legislativamente muy, muy útil, en el sentido de que se reconoce muy poco el derecho al acceso que tienen los pueblos originarios, por ejemplo, a todos los artefactos, objetos y sus paisajes culturales también, que son esenciales para la revivificación, ¿no es cierto?, o la mantención de su cultura. Entonces estamos muy acostumbrados a decir, bueno, los objetos pertenecen al Estado porque son monumentos nacionales por el solo Ministerio de la Ley, y los mapuches, aymaras, dieguitas pagarán su entrada al museo para ver lo que usaban sus abuelos detrás de un vidrio. Entonces acá hubo un ejercicio también de profunda humildad desde el punto de vista de los arqueólogos, de decir, tenemos, si queremos preservar memoria y preservar culturas vivas, que soltar esas concepciones, ¿no es cierto?, que le otorgan únicamente al Estado la potestad de decisión, de manejo y de acceso, o peor aún, a entidades privadas, y hacer ese esfuerzo porque estos objetos, paisajes y modos de vida, ¿no es cierto?, puedan ser manejados y controlados por las mismas comunidades. Yo creo que ese es un paso que han dado en derecho comparado otras naciones, y que dentro de nuestra norma propuesta también es una decisión que se tomó, digamos, de humildad por parte del ejercicio de la arqueología y de cómo nos reflexionamos a nosotros mismos. Claro, en ese sentido, uno de los conceptos que hemos estado discutiendo es el de co-construcción. Justamente es bajar del pedestal un conocimiento científico y ponerlo en igualdad de condiciones con los conocimientos, con los distintos sistemas de conocimiento que existen en la sociedad, que pueden ser los recuerdos familiares, las costumbres y tradiciones de un pueblo indígena o no indígena, digamos, y construir desde ese diálogo y no desde una visión hegemónica o profesionalizante, como que hay que tener una formación culta o universitaria para poder hablar de estos temas. Siento que es un tema que nos pertenece a todos. Claro, y también más allá de un tremendo ejercicio de humildad, como lo plantea Paola, que es una manera muy hermosa de verlo también, tiene que ver con la consecuencia de arqueólogas y arqueólogos, particularmente en Chile, donde vivimos un estallido social, donde exigimos un nuevo Chile, y en ese contexto es que también nos hacemos cargo de esa exigencia y damos desde nuestro quehacer, desde nuestro sentir y pensar, lo que nosotros podemos justamente aportar, que es abrir esta disciplina arqueológica que siempre se ha mantenido tan cerrada hacia la gente que le corresponde esta arqueología. Nosotros trabajamos con diversidad cultural, como decía Pablo, pero trabajamos justamente con una diversidad cultural expresada en el pasado, que se refleja hoy en día en todas y todos los descendientes que están en los diferentes territorios que abarca esta nación llamada Chile. Y es por eso también que hacemos este esfuerzo humilde, como dice Paola, de llevar adelante tratar de mostrar un derecho colectivo. Hay un punto importante también que yo creo que guarda relación un poco con la salud mental de todos los chilenos, que es en el fondo ver estas líneas de continuidad
con el pasado. O sea, hemos sido bombardeados tan fuertemente con esta pseudo occidentalización, ¿no es cierto?, que somos los ingleses de América, como tratando de parecernos lo más posible, ¿no es cierto?, a la manera de vida en que se está viviendo en Europa, en Estados Unidos. Entonces, nosotros como arqueólogos, yo creo que tenemos una responsabilidad social muy importante en evidenciar estos lazos profundos con el pasado, que además son sociedades que actualmente tienen un enorme potencial para las crisis planetarias que estamos viviendo. O sea, se trata de sociedades a pequeña escala, artistas, ¿no es cierto?, oradores, sanadores. Entonces, todo eso que en el fondo es un poco lo que podríamos ver hasta en nuestros abuelos y que hemos ocultado un poco tratando de indiferenciarnos de esta cultura global, es lo que tiene que ser rescatado. Y por eso que tiene tanto sentido un derecho a la memoria, ¿no?, protegido y promovido por el Estado. ¿Estás muteado? La protección del Estado es justamente, creo yo, la gran diferencia en que un aspecto de esta relevancia sea materia de una ley, o simplemente, o sea justamente un tema que esté cubierto por la Constitución. No sé si Paola o Doina comentaron el contexto del estallido social que todos hemos vivido y hemos recordado, y todos los procesos que esto ha desencadenado. Entre otros, la redacción de una nueva constitución, que es un nuevo pacto social, y dentro de este pacto social es fundamental este reconocimiento que vaya acorde con un país plurinacional, donde se reconoce la diversidad, donde se reconoce la profundidad temporal de nuestro país. Nuestro país no tiene 200 años, nuestro país tampoco tiene 500 años, nuestro país tiene 12.000 o más años de historia, y nosotros somos la punta de esa larga cadena donde hay distintas culturas, distintos procesos, y el reconocimiento de esa historia profunda es sin duda el camino para sanar una serie de problemas que tenemos como sociedad hoy en día, problemas de convivencia, de coexistencia con distintos pueblos que han sido negados y se les ha impuesto desde una visión centralista y militarizada una respuesta bélica que sin duda es inaceptable, y claramente la digamos, búsqueda de solución a través de la militarización o el tratarlo como un tema delictivo, lo único que ha hecho ha sido agravar el problema, lejos de resolverlo. Pero en ese sentido también tenemos que recordar que un país, una república, finalmente en América es una imposición sobre otros países. Es una nación que se impone sobre otras naciones. Acá, por ejemplo, desde donde les estoy conversando yo, que es el Wallmapu, esto era un país. El Wallmapu con su Ngulumapu hacia el oeste, con su Puelmapu hacia el este, era un país muy bien definido. Y sobre este se impone un nuevo país, que no fue hace 500 años, sino que fue hace menos de 150, 140 años atrás. Y en ese sentido es que la arqueología tiene un relato importante, más allá del relato histórico, porque la arqueología es una herramienta que puede demostrar fehacientemente cómo era la ocupación del territorio hace 140 años atrás. Entonces es una herramienta que nos sirve como nación chilena para enterarnos realmente cómo fueron los procesos históricos, arqueológicos, antiguos, y a su vez también le sirve a las naciones preexistentes al Estado chileno para reivindicar su historia, sus espacios, sus territorios, su nación. Entonces es finalmente una herramienta muy útil para construir país. Sí, bueno, nosotros dentro de toda la propuesta que hicimos, finalmente que fue aprobada en lo general por la Comisión de Sistema de Conocimientos, ¿no es cierto?, nos sorprendió mucho la favorable acogida que tuvo en muchos constituyentes. O sea, tenemos que mencionar, por ejemplo, a Alexis Caiguán, a Eric Chinga, a Iván Olivares, 16 constituyentes apoyaron esta moción. Entonces, eso indica que realmente estamos dando con un nodo de sentido, con una necesidad profunda
de nuestro pueblo, de ser valorado, ¿no es cierto? Hemos vivido una violencia clasista y de distinto tipo por mucho tiempo, entonces estas son pequeñas semillas que se están sembrando para constituir una sociedad diferente, más sana, más igualitaria y que respete sus raíces. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando esta conversación. Esta es un primer podcast que estamos generando desde el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Esperamos que continuar por esta senda para tener un espacio para conversar donde vamos a ir rotando, va a ir viniendo distintos invitados y esperamos generar un espacio interesante de debate. Y para cerrar, quería, Doina, pedirte que nos comentes un poco sobre si estamos en este debate de incorporar estos temas en la Constitución. En paralelo, el gobierno saliente intenta de distintas formas, digamos, imponer una ley de patrimonio que recibe justamente el rechazo de diversas organizaciones sociales, entre ellas el Colegio de Arqueólogos y muchas otras que están integradas conformando el Frente del Patrimonio. ¿Nos pudieras comentar eso para cerrar? Y bueno, nos despedimos agradeciendo a todos. Claro, Pablo. Hoy día es un día muy especial, ¿eh? Estamos reunidos en el último día del gobierno saliente. No voy a mencionar los nombres ya para qué seguir evocando, ¿cierto? Pero para el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile y para más de 100 organizaciones del mundo de la cultura, del mundo de la herencia cultural, el patrimonio, es un día tremendamente relevante porque con este día, miren, el circo, si se alcanza a escuchar, ahí están los artistas, ahí está la cultura pasando. Lo que nos sucede hoy es que estamos al borde de una gran celebración, no solo porque estamos empezando a construir un nuevo país, sino que porque es posible que se cierre un ciclo de más de 3 años de lucha contra un proyecto de ley de patrimonio cultural nefasto, ¿ya? Con problemas de forma y de fondo, sin consulta indígena, pese a que tiene todo su contenido, es transversal a los derechos de los pueblos, de los cultores, no tiene participación ciudadana. Son tantas las fallas que tiene ese proyecto que sería muy largo enumerarlas. A veces los periodistas nos preguntaban, ¿pero qué fallas tiene el proyecto? Y es una lista tan larga que finalmente lo que realmente importa es el fondo, que fue construida sin el apoyo, sin siquiera la consulta a los pueblos acerca de sus propios patrimonios o su herencia cultural. Por lo tanto, hoy día es un día en que estamos expectantes, nos mantenemos alerta, eso sí, porque el proyecto no fue aprobado dentro de este gobierno, pese a la gran insistencia y el arduo trabajo del Ejecutivo. Hemos hecho un trabajo incansable para oponernos. Todavía, tal vez la próxima semana, pueda haber alguna sorpresa. Pensemos que asume un nuevo Congreso, con nuevas y nuevos senadores, y el proyecto de ley aún no ha sido presentado al Senado. Pero esperamos y confiamos en las nuevas autoridades que se han comprometido con el Frente por el Patrimonio y con las organizaciones adherentes a no solo quitar la discusión inmediata de este proyecto en el Senado, sino en el Parlamento en general, sino que retirarlo, para pasar a construir durante los años por ejemplo, 2 años que vengan, un proyecto que sea realmente completo, que considere la consulta indígena y la participación de todas y todos quienes realmente se van a ver idealmente beneficiados por este marco legal, y que también nos entregue las herramientas a los funcionarios, a las funcionarias del Estado para poder trabajar los temas como corresponde. Es un tema muy largo, podríamos hacer un podcast especial de la ley del patrimonio, pero muchas gracias. Sin duda es una excelente noticia y harto trabajo que viene por delante, así que bueno, agradecemos a quienes han escuchado este podcast y enviamos saludos. Nos vemos. Chao, que estén muy bien.